La mayoría de las historias de amor comienzan en cafeterías, en pasillos repletos o en fiestas ruidosas. La mía empezó una noche lluviosa, en el rincón más solitario de la biblioteca de la universidad, justo frente a una vieja máquina expendedora de galletas. Me llamo Carmela, estudiante de literatura en una universidad al norte de Indiana. Esa semana no podía más. Las clases me abrumaban, mi familia pasaba por un mal momento económico y mi novia de años atrás había regresado solo para recordarme cuánto me dolía su partida. Esa noche solo quería algo dulce, una tontería que me hiciera sentir un poco menos vacía. Bajé a la planta baja del edificio de Humanidades buscando algo de comer. En los pasillos no quedaba nadie, y la única luz encendida era la del fondo, justo donde estaba esa máquina expendedora que parecía abandonada por todos, menos por mí. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y cuando metí el billete arrugado en la ranura, la máquina lo escupió con violencia. 1, 2, 3 veces. Fue la gota que colmó el vaso. Me derrumbé en el banco al lado, solté el dinero al suelo y cubrí mi rostro con ambas manos. Me sentía rota por dentro, invisible, como si al mundo no le importara si me quebraba por completo o no. Entonces la escuché. Una voz suave, ligeramente nerviosa, preguntando: ¿estás bien? Alcé la vista con los ojos húmedos y ahí estaba ella. Una chica de cabello castaño, claro, corto hasta los hombros, con un abrigo grande que parecía robado de un cuento antiguo. Tenía una carpeta contra el pecho y una mirada que no buscaba incomodar, solo entender. No había juicio en sus ojos, solo calma y curiosidad. Estoy bien, mentí, limpiándome la cara con la manga del suéter. La máquina solo me odia, eso es todo. Ella sonrió con ternura. Se agachó a recoger mi billete del suelo, lo alisó con cuidado como si fuera algo valioso y lo metió con decisión en la ranura. Esta vez, la máquina lo aceptó sin protestar. Luego, presionó el botón de 5 y un paquete de galletas de mantequilla cayó con un golpe seco. Me lo entregó como si fuera una ofrenda sagrada. No es mucho, pero al menos ya no te odia, bromeó. No supe qué decir. Solo la miré, como si la noche hubiera cambiado de color de repente. Gracias, murmuré, más por no quedarme en silencio que por educación. Jacqueline, dijo entonces, estirando la mano. ¿Y tú? ¿Necesitabas galletas o un abrazo? Me reí, sorprendida por su sinceridad. Y no sé por qué, ni cómo, pero mi cuerpo se levantó. Mis brazos la rodearon y por primera vez en semanas me sentí segura, me sentí vista. Jacqueline no preguntó nada más. Solo sostuvo el abrazo como si supiera lo mucho que lo necesitaba. Ahí, entre un pitido de máquina vieja y las luces parpadeantes del pasillo, comenzó todo. Después del abrazo, Jacqueline simplemente sonrió. No dijo nada más. Solo me miró como si todo estuviera bien, como si mi rostro manchado por lágrimas no le pareciera una escena incómoda. Luego dio un paso atrás, saludó con la mano y se fue por el pasillo hacia las escaleras, dejando tras de sí el suave aroma a lavanda. Me quedé de pie frente a la máquina, con las galletas de mantequilla en la mano. No tenía hambre, pero tampoco quería irme. Había algo en ese instante que me hacía querer quedarme ahí para siempre, como si el silencio del pasillo me abrazara igual que ella. Subí lentamente a mi cuarto. No encendí las luces. Solo me senté en la cama, abrí el paquete de galletas y me comí unas sin ganas. El sabor era suave, dulce, pero no era eso lo que me importaba. Me dolía el pecho, pero era un dolor distinto, uno que no nacía de la tristeza, sino de un vacío nuevo, como si hubiera encontrado algo importante y lo hubiera perdido a los 3 minutos. Jacqueline, susurré en voz baja.
Ni siquiera sabía en qué carrera estaba. No sabía si era de primer año, de último, o si acaso solo había pasado por ahí por casualidad, pero su presencia había sido tan inesperadamente cálida que se me había quedado grabada. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, revivía ese momento frente a la máquina. Su voz suave, la forma en que me entregó las galletas, su abrazo sin explicación. Fue un gesto tan desinteresado, tan limpio, que me hizo sentir extrañamente culpable, como si no lo mereciera. Al día siguiente, busqué su rostro entre la multitud. Durante la clase de ensayo literario, me senté junto a la ventana solo para poder mirar por los pasillos. En la cafetería, di vueltas por lugares donde jamás comía. Fui incluso al edificio de arte, fingiendo buscar a una amiga que no existía. Pero nada, nadie con su cabello castaño, su abrigo grande o su mirada cálida. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía que no había sido una ilusión. Ese tipo de momentos no se inventan. Esa noche volví a bajar. Fingí tener hambre, pero en realidad esperaba volver a verla. Me quedé unos 15 minutos frente a la máquina, esta vez con el billete perfectamente alisado. Compré unas papas, un jugo, lo que fuera. Esperé. Nada. La tercera noche ya ni siquiera disimulé. Me senté junto a la máquina con un libro en la mano, aunque no leía nada, solo la esperaba. Solo pensaba en lo que me había preguntado. ¿Necesitabas galletas o un abrazo? Nadie había sido así de directo conmigo. Nadie había visto mi dolor y lo había tratado con tanta ternura. Entonces, el cuarto día, justo cuando empezaba a rendirme, la escuché de nuevo. ¿Estás cuidando la máquina para que no escupa más billetes? Casi se me cae el libro. Me giré tan rápido que me dolió el cuello. Y ahí estaba ella. Jacqueline, con otro abrigo aún más grande, esta vez con una bufanda de cuadros y una sonrisa ladeada. Pensé que no volvería a verte, le dije antes de pensar, sin filtros. Ella se encogió de hombros. Yo paso por aquí todos los días. Tal vez. Fuiste tú quien no miró bien. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, genuinamente sonreí. ¿Quieres una galleta?, pregunté, tendiéndole lo que me quedaba del paquete. Ella se sentó a mi lado, solo si es a cambio de una conversación. Y ahí, sin saberlo, comenzó la costumbre que cambiaría mis noches. Las galletas, los bancos fríos frente a la máquina y las conversaciones suaves que se sentían como cobijas. Desde esa segunda aparición, Jacqueline empezó a ser una constante en mis noches. No hablábamos de cosas importantes, al menos no al principio. Era como si ambas supiéramos que algo delicado había florecido entre las palabras y teníamos miedo de espantarlo si hablábamos muy alto. Cada noche nos sentábamos frente a la máquina expendedora, una con una bebida caliente de la cafetería, la otra con alguna botana que pareciera recién escogida, aunque en realidad era solo una excusa para vernos. Esa noche en particular, el viento golpeaba los ventanales con fuerza. Era una de esas madrugadas donde parecía que todo el mundo dormía, menos nosotras. Jacqueline jugaba con la lengüeta de su lata de refresco mientras yo miraba mis zapatos. «No te voy a preguntar por qué llorabas aquella noche», dijo de pronto, sin mirarme. «Pero si algún día quieres contarlo, solo tienes que decir, quiero galletas, pero también hablar». Levanté la mirada, confundida. «¿Eso es una contraseña?» «Es un trato», dijo, ahora sí mirándome, «para cuando te sientas lista, o para cuando quieras usar las galletas como excusa para desahogarte». Me reí, bajito. Me costaba admitirlo, pero la forma en que me trataba me hacía sentir especial, como si valiera algo, como si mereciera ese tipo de paciencia. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Tienes tu propia contraseña?» «Claro».
Necesito abrazar a alguien que entienda los días raros. Esa es muy específica. Porque tengo muchos días raros, respondió sonriendo, y casi nadie los entiende. No pregunté más, no quería apurarla. Había algo en su forma de responder que me hacía pensar que también cargaba cosas pesadas, y me daban ganas de conocerlas, no por curiosidad, sino por cuidado. Hablamos de libros, de películas que nos hacían llorar y de canciones que nunca compartíamos con nadie por miedo a que juzgaran lo mucho que significaban para nosotras. ¿Tienes alguna canción secreta?, me preguntó. Sí, una que me hace pensar que estoy a salvo, aunque no lo esté. Jacqueline asintió. Me gusta eso. Yo tengo una que me hace pensar que alguien me espera, aunque no sea cierto. Ese tipo de confesiones eran pequeñas pero profundas, como hilos invisibles que nos iban uniendo, poco a poco. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, se levantó y dijo que debía volver a su residencia. ¿Mismo lugar, misma hora mañana?, le pregunté, como si tuviera miedo de que dijera que no. Ella no respondió con palabras. Solo metió la mano en su abrigo, sacó un pequeño paquete de galletas de chocolate, me lo puso en el regazo y se fue caminando sin mirar atrás. Me quedé ahí, con el calor del envoltorio en las manos y el corazón latiendo más fuerte de lo que debía. Por primera vez en mucho tiempo, no quería que terminara el día. Al quinto encuentro, el silencio entre nosotras ya no era incómodo. Se sentía como una pausa compartida, como si respirar juntas, mirando la máquina expendedora y escuchando el zumbido lejano de las luces fluorescentes fuera suficiente. Yo sostenía un chocolate caliente entre las manos. Ella tenía un cuaderno cerrado sobre las piernas. Sus dedos jugaban con el borde de una hoja, como si dudaran si abrirlo. ¿Alguna vez te han roto tan despacio que ni siquiera te diste cuenta hasta que ya estabas hecha pedazos? Pregunté, sin saber por qué. Jacqueline me miró, esa mirada suya que no presionaba, que esperaba. Y yo me rendí. Era mi mejor amiga, mi novia también, desde que entramos a la universidad. Todo parecía tan seguro. Teníamos planes, cosas por construir, pero un día simplemente se fue. Ni siquiera hubo discusión, solo dejó de hablarme. Y cuando volvió meses después, no fue para regresar, fue para contarme que ya estaba con alguien más, como si yo fuera una carta vieja que se olvidó en un cajón. Mis dedos apretaron el vaso de cartón y mi voz se quebró. No lloré por ella, lloré por mí, por lo tonta que fui pensando que era suficiente, por esperar algo que nunca volvería. Jacqueline no dijo nada, solo se inclinó levemente hacia mí y me puso la mano sobre la rodilla, suave, cálida. Y en su silencio encontré más consuelo que en todas las palabras que me habían dicho otras personas intentando animarme. Gracias, dije en voz baja, sin mirarla. No fue tu culpa, susurró. Algunas personas no saben quedarse, pero eso no tiene nada que ver con tu valor. Y por alguna razón, esa frase me golpeó más que cualquier otra. Hablamos poco después de eso, como si ambas entendiéramos que había que dejar espacio a lo que acababa de ser compartido. Ella me contó que dibujaba, no profesionalmente, pero con una pasión que le venía desde niña. El arte fue lo único que no me falló, dijo. Aunque a veces mis dibujos no me salen, al menos no me abandonan. Quise verlos, pero no insistí, solo asentí y le dije que, cuando estuviera lista, me encantaría ver lo que sus manos creaban. Antes de irse esa noche, sacó una hoja de su cuaderno. No me la entregó, solo la deslizó debajo de mi vaso caliente. Era un dibujo sencillo, unas piernas cruzadas sentadas en un banco, y al fondo, una máquina expendedora. En el borde había escrito algo con letra inclinada. No todo el dolor se dice en voz alta. A veces, solo se sienta contigo hasta que deja de doler.
Se fue sin despedirse. Yo me quedé con la hoja entre las manos, los ojos húmedos otra vez, pero por primera vez eran lágrimas de alivio. Estaba empezando a sanar, y ella lo estaba haciendo conmigo. Las siguientes noches pasaron como hojas que el viento no quiere soltar. Jacqueline y yo seguíamos viéndonos frente a la misma máquina, en el mismo banco de siempre. Ya era casi una regla no escrita. Incluso si no hablábamos, sabíamos que ahí estaríamos. Una pausa en medio del caos universitario. Una tregua que solo nosotras entendíamos. Pero empecé a desear más. No en el sentido apresurado de lo romántico, sino en lo suave y profundo de querer compartir más mundo con ella. De saber cómo caminaba bajo la luz del sol, cómo hablaba cuando no había techo de biblioteca encima. Quería ver cómo se movía cuando no estaba sentada al borde de la madrugada. Así que una noche tomé valor. Estábamos comiendo unas papas de queso y riéndonos de lo horribles que eran, cuando lo dije. ¿Te gustaría salir de aquí alguna vez? Ella alzó una ceja. ¿Salir de aquí, como en huir del país? ¿O solo de la universidad? Solo de la máquina, aclaré, sonriendo. Hay un café cerca del parque. Abren hasta tarde los viernes. Tienen té de jazmín y música suave. No tiene luces parpadeantes ni máquinas que escupen billetes. Jacqueline se quedó pensativa por un momento. Jugaba con el envoltorio vacío como si necesitara darle tiempo a su respuesta. ¿Quieres que vayamos tú y yo a tomar té? Sí, pero solo si tú también quieres. Silencio. Luego, una sonrisa pequeña. Está bien, pero solo si tú no esperas que hable mucho. Soy mejor escuchando. Perfecto, yo soy mejor nerviosa. Ambas reímos y algo invisible cambió entre nosotras. No se rompió nada, pero sí se abrió una puerta. Una rendija apenas, por donde entró una luz nueva. Ese viernes llegué temprano al café. Estaba nerviosa, sí, pero también emocionada. Me puse un suéter gris que solía darme confianza. Revisé mi celular tantas veces que se descargó. Pero justo cuando pensé que tal vez no vendría, la puerta sonó. Y ahí estaba, Jacqueline, con un suéter mostaza, sin abrigo, su cabello suelto, y una expresión en los ojos que no era miedo. Era algo más suave, cautela quizá, pero también ganas. «Hola», dijo simplemente. «Hola», le respondí, con el corazón galopando. Nos sentamos junto a una ventana. Pedimos 2 tés y un panecillo de arándanos que compartimos sin preguntar. Y aunque al principio el silencio se sentó con nosotras, poco a poco comenzó a retirarse, como un huésped tímido que entiende que ya no lo necesitan. «No suelo hacer esto», dijo ella, mirando su taza. «¿Qué cosa?» «Conectar, salir, dejarme ver». Me conmovió su honestidad. «Tampoco yo», respondí. Siempre creí que mostrarme frágil me hacía débil. Pero contigo no siento eso. Jacqueline bajó la mirada, como si esas palabras le pesaran bonito. Después de unos minutos, alzó la vista. ¿Y si esto se vuelve algo? ¿Algo malo?, pregunté, inquieta. No, susurró. Algo que me duela si algún día ya no estás. Me quedé sin palabras, pero no necesitaba decir nada. Solo alargué la mano y la tomé de la suya, sobre la mesa. No había música, no había besos, pero ese contacto, esa pequeña presión entre los dedos, fue el inicio de un puente. Una promesa muda, y por primera vez pensé que tal vez no estábamos tan rotas como creíamos. Solo necesitábamos encontrarnos. Después del café, todo cambió. No de golpe, pero sí con la suavidad de una hoja cayendo sobre agua quieta.
Nos seguíamos encontrando frente a la máquina expendedora algunos días, como si ese rincón aún nos perteneciera. Pero ahora también caminábamos por el campus en las tardes, compartíamos canciones por mensaje y hablábamos de cosas sin importancia, como si eso también fuera una forma de quererse sin confesarlo todavía. Jacqueline nunca fue de hablar mucho, pero sus silencios eran distintos conmigo. Cargaban sentido, miradas largas, pausas que no pesaban, y cuando sonreía, todo mi cuerpo se ablandaba por dentro. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín detrás de la biblioteca, vi cómo se detenía frente a una fila de girasoles. Se quedó viéndolos con los brazos cruzados. ¿Te gustan?, pregunté. Sí, pero nunca he podido dibujar uno que me guste. Siempre salen vacíos. ¿Y cómo sería uno lleno? Se encogió de hombros. Supongo que brillaría por sí solo. No sé por qué lo hice, pero sin pensarlo, estiré la mano y le acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja. Entonces deberías mirarte al espejo, dije, más bajito de lo que planeaba. Ella me miró, largo, como si estuviera leyendo algo detrás de mis ojos. Sentí que el aire se detenía un poco, y por un segundo creí que iba a acercarse, que ese momento se convertiría en algo que no se podía deshacer. Pero entonces sonó su celular. Saltó como si la hubieran despertado de un sueño. Lo siento, dijo, sacándolo del bolsillo. Vi cómo su rostro cambiaba mientras leía el mensaje. Su expresión se cerró, como si algo la hubiera pinchado por dentro. ¿Todo bien?, pregunté, preocupada. Sí, solo que tengo que irme. Es mi hermana. Está pasando por algo. No pregunté más. No quería presionarla. Solo asentí. La acompañé hasta el borde del jardín. Antes de irse me miró una última vez. Gracias por hoy, de verdad. Siempre, le respondí. La vi alejarse, sintiendo que algo se había interrumpido. No una ruptura, pero sí un temblor. Esa noche no me buscó, tampoco la siguiente. Mi ansiedad empezó a tocar la puerta. Esa vieja amiga que siempre llegaba con dudas. ¿Habré dicho algo que la incomodó? ¿Fui demasiado directa? ¿La hice sentir atrapada? Pasaron 3 días sin señales, hasta que una noche regresé al banco frente a la máquina, no con la esperanza de encontrarla, sino con el dolor de extrañarla. Pero al sentarme, vi algo en el asiento. Una hoja arrancada de su cuaderno. Era un dibujo. Yo, sentada frente a la máquina, abrazando mis piernas. Encima de mí, una lluvia de pequeños puntos luminosos, como si me estuviera cayendo encima un cielo lleno de luciérnagas. Abajo, una nota escrita a mano. Hay cosas que no sé decir, pero tú las entiendes igual. Gracias por quedarte. Me quedé mirando ese papel con las manos temblando. No sabía si llorar, si sonreír o si salir corriendo a buscarla. Solo sabía una cosa. Lo que sentía por Jacqueline ya no era una amistad cualquiera. Era un latido nuevo, un nudo en la garganta cuando no estaba, una calma dulce cuando sonreía. Y por primera vez me pregunté, ¿y si ella también lo siente? Los días que siguieron al dibujo fueron una especie de calma ansiosa. Jacqueline y yo retomamos nuestros encuentros, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía, muy dentro, que algo había cambiado. Sus ojos me buscaban más tiempo. Su sonrisa se demoraba más en irse, y aunque ninguna lo decía, el aire entre nosotras estaba más lleno de algo que temíamos nombrar. Una noche, mientras tomábamos café en uno de los salones vacíos del centro cultural, me armé de valor. No quería seguir cargando eso como una piedra en el pecho. Jacqueline hojeaba su cuaderno distraídamente, con una pierna sobre la silla y una expresión tranquila,
como si estuviera exactamente donde quería estar. Y yo no quería que ese momento terminara sin que supiera lo que provocaba en mí. Jacqueline, empecé, bajito. Ella levantó la mirada, atenta. Hay algo que quiero decirte, y no porque espere que respondas igual, ni porque quiera que esto cambie, sino porque si no lo digo, voy a romperme. Ella dejó el cuaderno a un lado. Su mirada era una mezcla de ternura y precaución. Te escucho. Respiré hondo. 1 vez. 2. Contigo me siento diferente. No es solo que me escuches, es que contigo todo duele menos. Eres la primera persona en mucho tiempo con la que quiero ser completamente yo. Y eso me asusta, porque no estaba buscando esto. Pero sucedió. Silencio. Unos segundos interminables. Luego añadí. Creo que me gustas. Number no creo. Me gustas. Mucho. Jacqueline bajó la mirada. Mordió el borde de su labio. Y supe, al instante, que algo se tensaba dentro de ella. Carmela, susurró. No sabes cuánto quisiera poder abrazarte en este momento y decirte que siento lo mismo, porque una parte de mí lo siente y lo sabe. Mi corazón se iluminó, pero su expresión me lo apagó al instante. Pero hay otra parte, continuó, una que todavía está rota y que tiene miedo de aferrarse a algo tan bonito por miedo a estropearlo. Porque eso hago. Rompo cosas sin querer. ¿Y tú? Tú no mereces eso. Me quedé en silencio. No porque me doliera lo que dijo, sino porque entendí. No era rechazo, era miedo. Me acerqué, tomé su mano con suavidad. No te estoy pidiendo que saltemos, solo que no me sueltes mientras caminamos. Jacqueline me miró, sus ojos brillaban. ¿Y si me caigo? Te ayudo a levantarte. ¿Y si soy yo la que termina alejándote? Entonces será porque fue tu camino, pero al menos lo habremos intentado. Ella asintió, lentamente. Apretó mi mano y por primera vez la vi vulnerable. No en silencio, sino con todas sus capas temblando. No nos besamos. No era el momento. Pero en esa sala vacía, con las manos entrelazadas y los ojos húmedos, hicimos un acuerdo más poderoso que cualquier promesa. Seguir paso a paso, sin máscaras, sin prisa, sin miedo. O al menos, intentarlo. Después de aquella noche en el centro cultural, todo entre Jacqueline y yo se volvió más íntimo, pero también más frágil. No éramos novias, no nos poníamos etiquetas, pero había un lazo que ya no necesitaba definirse. Tomábamos café en silencio, nos tocábamos las manos por debajo de las mesas, y algunas noches, si el frío era muy fuerte, compartíamos una sola cobija mientras hablábamos de cosas que dolían, pero ya no tanto. Jacqueline se abría más. Me contaba cosas como que su padre se había ido cuando era pequeña, que su hermana mayor era su refugio y al mismo tiempo su carga, y que siempre había temido que las personas se alejaran una vez la conocieran de verdad. A veces siento que soy demasiado intensa para algunos, me dijo una noche, recostada en mi regazo mientras escuchábamos una playlist de fondo. O demasiado callada, o demasiado yo. Le acaricié el cabello con suavidad. Y yo siento que contigo no tengo que fingir que soy valiente todo el tiempo. Nos estábamos sanando, poco a poco. No siempre era perfecto, pero había ternura, y en ella, un lugar seguro. Hasta que una tarde de sábado, mientras tomaba un café sola en el comedor del campus, la vi entrar. Ella, mi exnovia. La misma que me había dejado de un día para otro, la que me había roto de forma lenta, silenciosa y cruel. Llevaba el mismo estilo de cabello, la misma seguridad que siempre me había intimidado, y ahora caminaba hacia mí como si nada hubiera pasado. Carmela, dijo, con una sonrisa que parecía haber ensayado frente al espejo,
Qué coincidencia. Tragué saliva. Todo mi cuerpo se tensó. Hola. ¿Te ves bien?, dijo, sentándose sin pedir permiso. He pensado mucho en ti últimamente. No respondí. Me limité a observar su rostro, preguntándome si era la misma que una vez me dejó con la certeza de que no valía lo suficiente. Quería saber si tal vez podríamos tomar algo un día de estos. Solo para hablar. Como amigas, si quieres. Y en ese momento sentí una punzada en el pecho. No por ella, sino por el miedo de que su sombra oscureciera todo lo que había construido con Jacqueline. No creo que sea buena idea, respondí, firme, aunque mi voz tembló un poco. Estoy conociendo a alguien, y no quiero mezclar el pasado con lo que me está haciendo bien ahora. Ella frunció los labios. Asintió con fingida madurez. Lo entiendo, pero si cambias de opinión, no voy a cambiarla. Me levanté y me fui. Las manos me temblaban. El estómago lo tenía revuelto. No por amor, no por nostalgia, sino por miedo. Miedo a que Jacqueline pensara que yo aún arrastraba heridas abiertas. Esa noche, cuando la vi frente a la máquina, supe que tenía que decírselo. Mi ex volvió hoy, le confesé, sin rodeos. Jacqueline me miró, seria. ¿Y qué te dijo? Que pensaba en mí, que quería hablar, pero le dije que no, que estoy contigo, aunque no sé cómo llamarlo, pero lo estoy. Ella bajó la mirada, pensativa. ¿Y tú? ¿Pensás en ella? Number. Pensé en ti, en cómo me habría dolido si hubieras creído que algo de eso podía quitarme lo que tenemos. Jacqueline respiró hondo, luego se acercó y por primera vez me besó. No fue un beso perfecto, fue tembloroso, lleno de nervios, con los ojos húmedos y las manos buscando dónde sostenerse. Pero fue real. Cuando nos separamos, ella susurró: a mí también me asusta esto, pero no quiero perderte por miedo a intentarlo. La abracé, más fuerte que nunca. Y ahí supe que, a pesar de todo, estábamos eligiéndonos. Cada día. Incluso cuando doliera. Después de ese beso, torpe, honesto y lleno de todo lo que no supimos decir algo entre Jacqueline y yo, cambió. Ya no nos veíamos solo en las madrugadas frente a la máquina. Nos empezamos a buscar durante el día, a mandarnos mensajes con frases tontas o fotos de cosas sin importancia. Un árbol con forma rara, una nube que parecía un zorro, una galleta partida justo a la mitad, pequeños códigos de pienso en ti. Nuestra relación no tenía una fecha exacta de inicio. No hubo una conversación formal, pero de alguna forma sabíamos que estábamos juntas. En esa manera lenta y suave en que dos personas rotas aprenden a confiar de nuevo. Una tarde, mientras caminábamos por el campus, me tomó de la mano. Lo hizo sin mirar a nadie, sin temor. Y aunque no fue gran cosa a los ojos del mundo, para mí fue un acto enorme. Jacqueline no solía mostrarse vulnerable en público. ¿Estás bien?, le pregunté, notando su leve tensión. Sí, solo que a veces todavía me cuesta pensar que esto es real, que alguien quiere estar conmigo así. Yo no quiero, dije, deteniéndome para mirarla. Yo necesito. Ella sonrió con los ojos húmedos y me apretó los dedos como si al soltarme pudiera desvanecerse. Esa noche cenamos en un restaurante pequeño, escondido entre dos edificios viejos del centro. Comimos pizza con las manos, compartimos una cerveza tibia y nos reímos tanto que por un momento olvidamos que alguna vez fuimos personas con miedo. Pero al día siguiente todo tembló un poco. Fue una tontería, como siempre lo son los primeros conflictos. Yo no respondí a sus mensajes en varias horas, porque había olvidado cargar mi celular. Y cuando por fin lo encendí, tenía más de una docena de mensajes suyos, cortos, rápidos,
como si su ansiedad le hubiera escrito por ella. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Dime que estás bien. Perdón por insistir, olvídalo. Le escribí de inmediato. Le pedí disculpas. Corrí hasta su dormitorio. Toqué la puerta con el corazón en la garganta. Cuando abrió, tenía los ojos rojos. Pensé que te habías cansado, que simplemente habías decidido no volver a contestarme. Por unas horas sin respuesta. No lo entendés, dijo cruzando los brazos. Yo ya viví eso. Lo del silencio, lo de ser reemplazada sin aviso. Y me duele pensar que algún día tú también desaparezcas. Me acerqué, le tomé las mejillas entre las manos y susurré. No voy a irme, no sin pelear, no sin intentar, no sin ti saberlo, pero necesito que me creas. Ella bajó la mirada, temblando. Estoy aprendiendo, Carmela, pero hay días que no sé cómo hacerlo. Entonces aprendamos juntas. Nos abrazamos fuerte, de esos abrazos que no piden permiso, que dicen, no me sueltes ahora, porque el mundo pesa más de lo normal. Esa noche dormimos juntas por primera vez. No pasó nada físico, solo dormimos. Mi brazo bajo su cuello, sus dedos enredados en los míos. Y por primera vez entendí que el amor no siempre es emoción. A veces es permanecer, quedarse, incluso cuando el otro se esconde entre sus miedos. Los días comenzaron a volverse distintos. Al principio fue sutil. Jacqueline llegaba más cansada, con ojeras más profundas y silencios más largos. Me decía que solo era la escuela, que tenía muchos pendientes. Pero yo conocía esa voz, ese «estoy bien», que en realidad significaba «estoy al borde». Una tarde, frente a la máquina expendedora que tanto había sido nuestro refugio, se quedó sentada sin tocar su snack. La vi mirar al vacío con los ojos húmedos, apretando la mandíbula como quien contiene un grito. «¿Qué pasa?», le pregunté, arrodillándome frente a ella. No respondió. Solo me pasó su celular. Era un mensaje de su hermana. Corto, frío. Mamá volvió a tener un episodio. La ambulancia ya vino. No vengas si no puedes manejarlo. Sentí un nudo en la garganta. Jacqueline respiró hondo. Tiene esquizofrenia, desde que soy niña. Pero cuando papá se fue, todo se volvió más inestable. A veces, durante meses, parece que todo va bien. Y de repente, vuelve el caos. Me senté a su lado sin decir palabra. Ella continuó. He pasado toda mi vida sintiéndome responsable de su estado. Y cada vez que parece que puedo vivir algo normal, pasa esto. Y vuelvo a preguntarme si tengo derecho a ser feliz mientras ella no puede. La miré. No como quien quiere arreglarlo todo, sino como quien sabe que el dolor no se borra con frases bonitas. No tienes que elegir entre cuidarla y ser feliz. Él giró el rostro hacia mí. ¿Y si algún día me pasa a mí también? ¿Y si tú no puedes con eso? Tomé su rostro entre mis manos. No sé si podré con todo, pero si te pasa algo, no voy a dejarte sola. No me quedaré por obligación, me quedaré por elección, porque quiero hacerlo, porque me importas. Ella bajó la mirada. No quiero que me quieras por lástima. Y yo no quiero que te alejes por miedo. Esa noche no hubo beso, no hubo promesas exageradas, solo la llevé a mi cuarto. Le preparé té caliente, le di una cobija, y cuando se quedó dormida en mi regazo, con las lágrimas secas en su rostro, supe que el amor también se construye en la paciencia. Pasaron unos días duros. Jacqueline se alejó un poco, no por falta de amor, sino por agotamiento emocional. Tenía que ir al hospital con su hermana. Tenía que enfrentarse a decisiones duras que no deberían caer sobre los hombros de una estudiante. Yo me quedé cerca, sin presionar. Le escribía cada mañana. Le dejaba chocolates en su casillero. Y cada noche
encendía mi lámpara de escritorio con la esperanza de que algún mensaje suyo apareciera. A veces lo hacía, a veces no. Pero cuando por fin tocó mi puerta una noche, ojerosa, despeinada, con el abrigo lleno de lluvia y sin decir una palabra, la abracé. Se aferró a mí como si hubiera estado conteniendo todo solo para ese momento. Pensé que te cansarías, susurró. Pensé en cansarme, pero me acordé de la noche en que me diste galletas sin conocerme y entendí que hay personas por las que vale la pena esperar. Jacqueline no respondió, solo me abrazó más fuerte, y así, en ese silencio compartido, supe que estábamos cruzando una nueva frontera, una donde el amor no era solo ternura, también era resistencia. Los días siguientes fueron más lentos. No era un retroceso, pero tampoco un avance lineal. Jacqueline necesitaba espacio para recomponerse, y yo aprendí que amar también es saber esperar sin desaparecer. No me alejé, solo caminé a su ritmo. Las primeras veces que volvió a pasar la noche en mi cuarto, ya no era por crisis, era porque simplemente quería estar cerca. Dormíamos abrazadas, pero más que un gesto romántico, era una forma de recordarse mutuamente. No estás sola, sigo aquí. Una noche, mientras le leía fragmentos de un libro de poesía que me gustaba, me interrumpió con una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Por qué confías tanto en mí? Cerré el libro, la miré a los ojos. Porque tú no intentaste arreglarme cuando yo estaba rota. Solo te sentaste a mi lado, me diste un paquete de galletas y un abrazo, y eso me salvó más que cualquier consejo. Ella desvió la mirada, como si no supiera qué hacer con una verdad tan simple. ¿Puedo confesarte algo?, murmuró. Asentí. Yo tenía miedo de enamorarme de ti desde la primera vez que te vi llorando frente a esa máquina, porque ya sabía que si me atrevía, no iba a ser capaz de irme sin destrozarme. Le acaricié el rostro con ternura. No tienes que irte, ya no. Nos besamos, suavemente, sin apuro. Ese beso fue distinto a todos los anteriores. No era un descubrimiento, era una confirmación. Jacqueline comenzó a sonreír más. Sus ojos, aunque todavía cargaban historia, brillaban con algo nuevo. Volvió a dibujar. Me mostró algunos de sus cuadernos antiguos. Había ilustraciones oscuras, con figuras encerradas, con rostros cubiertos por sombras. Pero en las últimas páginas empecé a ver flores, cuerpos flotando, manos entrelazadas. Nunca dibujé el amor, me dijo, hasta ahora. Nuestra rutina volvió a tomar forma. Los paseos, los cafés, las caminatas en silencio. Incluso regresamos a sentarnos una que otra noche frente a nuestra vieja máquina expendedora, como homenaje a cómo comenzó todo. Una noche llevé 2 chocolates en el bolsillo. Se los di al sentarnos y ella se rió. ¿Qué es esto? Una recreación histórica, dije sonriendo. Solo que esta vez sin lágrimas. ¿Segura? Yo puedo llorar si quieres. Ambas reímos. Pero en medio de esa broma, algo se apoderó de mí. Una certeza. Jacqueline, le dije sin rodeos. Estoy enamorada de ti. Ella me miró, inmóvil, como si esas palabras le abrieran una grieta dulce en el pecho. Yo también, susurró. No sé en qué momento pasó, pero pasó. Y no quiero que se detenga. Nos tomamos de las manos. Y ahí, justo donde comenzó todo, bajo la luz amarillenta de un pasillo silencioso, supimos que esto ya no era una historia improvisada. Era algo que ambas habíamos construido, ladrillo a ladrillo, abrazo a abrazo, desde el dolor hacia la luz. La noticia llegó como suelen llegar las cosas inesperadas, en un correo corto y lleno de letras frías.
Jacqueline había sido seleccionada para una residencia artística de 3 semanas en otro estado. Una oportunidad única, una de esas que no se repiten. Pero también significaba alejarse del campus. Y de mí. No tienes que decidir ahora, le dije al ver la inquietud en sus ojos. Pero si estás dudando por mí, quiero que sepas que te apoyaré, vayas o no. Ella me miró. ¿Y si la distancia cambia algo? Tomé sus manos. Entonces que lo cambie, pero no desde el miedo. Si esto es real, y yo sé que lo es, va a sobrevivir 3 semanas. Lo que no podría perdonarme es que dejaras de crecer por quedarte quieta a mi lado. Se fue un jueves por la mañana. La acompañé a la estación con un nudo en el estómago. No dijimos mucho. A veces el amor también sabe cuándo callar. Antes de que subiera al autobús, le puse algo en el bolsillo de su abrigo. No lo leas ahora, cuando te sientas sola. Ella asintió con los ojos brillando. Nos abrazamos largo, de esos abrazos que no quieren terminar. Y se fue. Los primeros días sin ella fueron raros. Todo seguía igual, pero sin color. Los lugares que antes eran nuestros se sentían demasiado grandes, demasiado vacíos. Volví a sentarme una noche frente a la máquina expendedora, no para llorar, solo para sentirla cerca. Sabía que era tonto, pero había cierta magia en ese lugar, como si el eco de su risa todavía viviera ahí. Nos escribíamos todos los días, fotos de lo que comíamos, frases sueltas, bocetos que me enviaba de sus dibujos nuevos, pero no era lo mismo. No podía tocarla, no podía leer sus silencios con los ojos. Me faltaba su calor. Una noche no me escribió. La segunda noche tampoco. La tercera me asusté. Le envié un mensaje corto. ¿Estás bien? Pasaron 2 horas, 3, y finalmente me respondió. Estoy bien, solo muy agotada, saturada. No quiero que pienses que me estoy alejando, pero estoy procesando muchas cosas al mismo tiempo. A veces siento que si escribo algo no va a sonar como quiero. Perdón. Respiré profundo. No me molesté, no me sentí rechazada. La entendí. Porque una vez yo también fui silencio. Así que le respondí solo esto. Te entiendo. No te estoy esperando desde la ansiedad. Te estoy acompañando desde la calma. Aquí estoy. Pasaron 2 días más sin mensajes. Y luego, sin previo aviso, me llegó una foto. Era ella, frente a un mural que había pintado para su residencia. Había 2 figuras abrazadas bajo una lluvia de pequeñas luces. Y abajo, escrito a mano, te extrañé hasta en los días bonitos. Lloré, porque entendí que no todo el amor necesita presencia constante. A veces basta con saber que, incluso lejos, alguien piensa en ti al terminar su día. Cuando volvió, no hizo falta ninguna explicación. Corrió hacia mí, en medio del pasillo, me abrazó con fuerza y me susurró. No sé cómo lo hiciste, pero lograste que el amor me esperara sin presionarme. La abracé más fuerte y le respondí al oído, porque no estaba esperando, solo estaba amándote, de lejos. Después de su regreso, algo entre nosotras se sintió distinto. No era el amor el que había cambiado, éramos nosotras, más fuertes, más maduras, más conscientes de lo que teníamos entre las manos. Jacqueline había crecido en esas semanas, no porque hubiera pintado murales ni viajado sola, sino porque había enfrentado su miedo a la distancia y había vuelto por decisión, no por costumbre. Me eligió de nuevo, y yo la elegí también. Quisimos celebrar, no con una fiesta ni con nadie más, solo las 2. Planeamos una escapada de fin de semana a una cabaña a las afueras de Bloomington, cerca de un lago tranquilo rodeado de árboles rojos por el otoño. Conseguimos el dinero vendiendo algunas cosas que ya no usábamos y preparando postres caseros que vendimos en la universidad.
Jacqueline se encargó de empacar bocadillos y cobijas. Yo llevé libros, una bocina pequeña y mi cuaderno de escritura. Nos fuimos un viernes por la tarde, en un auto prestado, con música baja y las manos entrelazadas sobre el freno de mano. El camino fue de esos que uno quiere que no terminen nunca. La cabaña era pequeña, cálida, con una estufa de leña y una hamaca colgada en la terraza. El silencio nos envolvió apenas entramos, pero era un silencio dulce, el tipo de silencio que no exige llenar nada. La primera noche cenamos pan con queso, uvas y chocolate caliente. Vimos una película vieja en mi laptop y nos quedamos dormidas abrazadas en el sillón, sin siquiera llegar a la cama. A la mañana siguiente, ella despertó primero. Me observó dormir y, según me confesó más tarde, escribió en su libreta: «Nunca vi la paz tan bonita como en su respiración lenta». Salimos a caminar por el bosque. Yo recogí hojas secas en forma de corazón. Ella dibujó cada rama torcida que le pareció interesante. En un momento, se detuvo frente al lago y me llamó. «Carmela, mírame». Me giré, y justo en ese momento me tomó una foto. El viento despeinaba mi cabello. Yo sonreía. Ella dijo: «Voy a guardar esta imagen para cuando me olvide de lo que se siente estar en calma». Regresamos a la cabaña cuando empezó a caer la tarde. Encendimos la estufa, abrimos nuestras libretas. Ella dibujaba, yo escribía, sin hablar, sin necesidad de llenar el aire con nada. En un momento, levanté la vista y la observé, y supe que, si alguna vez me preguntaban cómo se ve el amor verdadero, diría: así, con una persona que te deja ser tú, incluso en el silencio, que no pide explicaciones ni disculpas por llorar, que se sienta junto a ti frente a una máquina vieja y transforma ese rincón en el origen de una vida nueva. Esa noche, antes de dormir, me dijo: ¿sabes qué me di cuenta? ¿Qué? Que contigo dejé de sobrevivir y empecé a vivir. Nos besamos, lento, largo, con esa ternura de quien ya no tiene que probar nada, solo estar. Dormimos abrazadas, no por miedo, sino por costumbre, por elección. Y supe, sin decirlo, que ella también lo sabía, que eso que habíamos empezado casi sin querer, ahora era lo más firme que teníamos. Regresamos de la cabaña con las mejillas rojas por el frío y el pecho lleno de una paz que solo se encuentra en los lugares donde una ha sido completamente ella. Durante días todo se sintió ligero, como si el aire entre nosotras ya no pesara. Pero la vida, como siempre, no se detiene a preguntarte si estás lista. Una tarde, abrí el correo y ahí estaba: una beca completa para un semestre en Florencia, Italia. Literatura renacentista, arte, historia, poesía, todo lo que había soñado. Todo menos Jacqueline. Me quedé sentada frente a la pantalla como si alguien hubiera pulsado pausa en mi respiración. Cuando la vi esa noche, no supe cómo empezar. Estábamos frente a la máquina expendedora, nuestro viejo lugar, y el eco de los primeros días parecía rebotar entre las paredes. ¿Recuerdas cuando te dije que si algún día me iba, te lo diría mirándote a los ojos? Ella se detuvo, con un paquete de galletas en la mano a medio abrir. ¿Te vas? Tragué saliva. Me ofrecieron la beca. Italia. 4 meses. Empieza en primavera. Silencio. Jacqueline bajó la mirada. No lloró. No se movió. Solo se quedó quieta como si procesar la noticia le doliera más de lo que su cuerpo podía mostrar. ¿Y vas a ir? No lo sé. No quiero dejarte. Ella respiró hondo. Luego me miró con esa intensidad suya que a veces da miedo, pero otras solo decía verdad. Carmela, si no vas,
me vas a odiar. Y si vas, yo te voy a esperar. Con miedo, sí, pero también con orgullo. ¿Y si al volver ya nada es igual? Entonces construiremos algo nuevo, dijo con voz firme. Pero lo único que no quiero es ser la razón por la que no tomaste la decisión más valiente de tu vida. Lloré. No de tristeza, sino de amor, de ese amor que sabe soltar sin romper, que sabe esperar sin exigir, que ama con las manos abiertas, no cerradas. Te escribiré todos los días, le dije, con la voz temblando, aunque solo sea para decirte que el cielo allá también tiene tus colores. Y yo te responderé, aunque solo sea para recordarte que aquí te sigue esperando alguien que te ama. Nos abrazamos, por mucho tiempo, como quien memoriza una espalda, un perfume, una respiración. Los días siguientes fueron una mezcla de ilusión y despedida. Preparamos suéteres, cuadernos, regalos pequeños. Jacqueline me pintó un marcapáginas con un girasol y escribió atrás: donde tú estés, yo florezco contigo. El día que me fui, ella no lloró en la terminal. Me besó la frente y dijo: no nos prometamos que todo será igual. Prometámonos que siempre encontraremos la forma de regresar la una a la otra. Y con esa promesa en el pecho, me subí al avión. No fue fácil. Hubo noches frías, videollamadas con mala señal, días sin respuestas por el cambio de horario, pero también hubo cartas escritas a mano, fotografías de pequeños detalles, una taza de café, un banco vacío, una ventana abierta. Y cada cosa tenía un mensaje silencioso. Esto me recuerda a ti, porque aunque estábamos lejos, nunca dejamos de volver a ese primer lugar, el de las galletas compartidas, el silencio cómodo y los brazos que sabían cómo abrazar lo que dolía. El semestre en Florencia fue una colección de postales emocionales. Vi pinturas que me hicieron llorar sin razón. Escribí poemas a mano en la orilla de un río. Comí pan caliente al amanecer sola en plazas antiguas. Me descubrí en el silencio de otros idiomas, en la soledad sin tristeza y en la certeza de que el amor, cuando es real, no se rompe con la distancia. Cada noche, antes de dormir, abría el marcapáginas del girasol que Jacqueline me había pintado. Era mi amuleto, mi raíz en medio de tanto cielo nuevo. Y entonces llegó el día de regresar. Volar de vuelta se sintió como cruzar el océano para volver al lugar exacto del que nunca me había ido del todo. Cuando el autobús universitario me dejó frente al campus, el viento era frío, era invierno, y sin embargo, me sentía cálida por dentro. No la avisé de mi llegada exacta. Caminé por los pasillos como si me acercara a una escena sagrada. Sabía a dónde ir, lo supe siempre. Doblé la esquina del viejo edificio de Humanidades. Bajé los escalones, y ahí estaba. La máquina expendedora, y junto a ella, Jacqueline, sentada en nuestro banco, con un abrigo mostaza, con una bebida caliente entre las manos, con una mirada que me reconoció al instante, aunque yo no hubiera dicho ni una palabra. Volví, dije, sin aire. Ella se levantó. Me miró con los ojos llenos de vida. Nunca te fuiste de verdad. Corrí hacia ella. O tal vez fue ella quien corrió primero. Nos abrazamos, fuerte, largo, hondo. Y en medio de ese abrazo sentí que todas las piezas de mi mundo volvían a encajar. ¿Sabes qué es lo primero que quiero hacer?, le pregunté, con la voz temblando de emoción. ¿Qué? Llorar un poco y luego comer una galleta contigo. Ella rió. Esa risa que había extrañado, como se extraña el propio hogar. Entonces tenemos todo lo que necesitamos, dijo, y me entregó el paquete de galletas como si fuera una alianza silenciosa. Nos sentamos, una vez más, frente a la máquina. Pero esta vez no éramos las mismas. Ahora sabíamos lo que era esperarse sin miedo, amarse sin condiciones,
reconstruirse sin exigencias. Ahora sabíamos que el amor no se grita, se cuida. Y en ese rincón, donde una vez me senté a llorar sin saber que el universo me traía a alguien que cambiaría todo, empezó otra historia, no nueva, sino más profunda. Porque a veces no se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de encontrar a alguien que se siente como volver a casa, incluso después de haberte ido muy lejos. Y Jacqueline siempre lo fue. Mi casa, mi abrazo, mi galleta de mantequilla en medio de la tormenta.